Estamos con un especial entre Ya no es 2004 y Common People en Vorterix Mendoza, que tenemos una entrevista que nunca nos imaginamos que íbamos a tener la posibilidad alguna vez de tener con él. El privilegio. El privilegio de estar con una de las personas más innovadoras y más importantes, por lo menos de los últimos 40 años, más allá de 20 de empresa. No sé si está conectado. Tenemos con nosotros a Gustavo Grocopatel. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás? Tal? Buenas tardes. Desde edad, muchísimas gracias. Y aparte, la verdad que la tolerancia que has tenido con estos problemas técnicos nuestros, bueno, habla No, por porque favor. sos un distinto. Pasa en las mejores familias. Bueno, Disculpa desde ya. por esa demora. Bueno, No, hicimos todo no sé si escuchaste algo de la intro para no reiterarla. Bueno, desde verdad que es un privilegio. Creemos que sos lejos una de las mentes más brillantes de los últimos, por lo menos del sector empresario, 20 años y nada. Y estamos viendo el tema del lanzamiento de tu libro desde el campo. Bien. Y queríamos, como estábamos desesperados por escucharte y hablar con vos un poco, de conocer tu historia, cuál es tu visión del país, del empresariado, bueno, todo lo que nos permite el tiempo. Todo lo que dijiste, quien compre y lea el libro va a tener una larga explicación sobre eso, ¿no? Sí. Así que va a ser un gusto los que puedan leerlo. Perfecto. Vamos a las preguntas, digamos, que queremos como aprovecharte. En primer lugar, ¿cómo es? Venís de Carlos Casares, es donde tenés el punto de anclaje histórico y familiar de ustedes. ¿Cómo se llega a generar una empresa y un proyecto como el que crearon los Grogo desde el interior profundo, digamos, en este caso provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, es relativamente simple y relativamente complejo, digamos, es el esfuerzo, el trabajo, el entusiasmo, el hacer algo que te gusta, un grupo grande, una familia, un equipo de trabajo, profesionales, y también un contexto que favorece, ¿no? Porque nos dedicamos al campo y a partir de la década del 90 la demanda mundial de los productos que nosotros producíamos creció enormemente. Sí. Entonces, bueno, todas esas cuestiones facilitan, impulsan una gran vocación mía y de mi familia por aprender, por hacer cosas nuevas, por innovar. Es eso más o menos. Perfecto. Una pregunta que tiene que ver quizás con la vocación desde una mirada más mezclada entre lo que es la empresa y las ciencias políticas, que sería, ¿cómo ves vos que por generacionalmente has sido empresario desde esta primavera democrática del 83 para adelante, en paralelo, o sea, ¿cómo sería, cuál es tu visión de la evolución del país desde el inicio de la democracia en comparación en paralelo con el sector empresario, digamos, institucionalmente? Han ido creciendo en parejos, se desarrolló más la política que lo que tiene que ver con las corporaciones empresarias. ¿Cómo ha ido mutando eso desde tu mirada? Bueno, primero sobre el tema de la política, yo creo que en estos 40 años de democracia Argentina ha tenido logros muy importantes, pero también es un país que busca su destino, ¿no? Que no ha encontrado todavía tener un proyecto de desarrollo que se sustente en el tiempo. Y si lo comparamos con otros países en cualquier lugar del mundo, veremos que Argentina, esos logros y esos avances que tuvimos fueron escasos en relación a lo que podríamos haber tenido, con lo cual me parece a mí que eso todavía está en deuda. Eso es algo que tiene que empezar a funcionar, ¿no? En algún momento. Sí. Creo que la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias y por eso la sociedad también
directa o indirectamente la castiga. La empresa ha tenido momentos de crecimiento enorme, momentos de estancamiento, de crecimiento en función de las económicas y las oportunidades que hubieron. El campo, digamos, en estos 40 años ha sido un sector que funcionó muy bien, se han impulsado un montón de cosas, pero la verdad que hemos sostenido una carga impositiva que no nos permitió crecer más, como sí creció el campo en Brasil. Entonces siempre que hablamos, comparamos Argentina con Brasil, porque más o menos las condiciones eran parecidas. Entonces Sí. te diría que también hay un déficit y hay cosas pendientes desde el punto de vista de la empresa y de nuestro sector. Y hay otros sectores que también, o sea, Argentina tendría que estar mucho más desarrollado en el tema turístico, tendría que tener más empresas multinacionales, tendríamos que tener un superávit en el sector de energía desde hace ya décadas y de minería, en fin, en la industria tampoco creció. Lo que hizo fue sostenerse en el tiempo, con lo cual, resumiendo, hay muchas cosas pendientes, tanto en la política como en el sector empresarial. Sí. Esta tríada, si querés, esta pregunta también medio conceptual, pero es desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo corporativo empresario y esta tríada que sería el Estado, sindicatos y cámaras empresarias, que muchas veces desde afuera pareciera que no hubiera, por ejemplo, entre las cámaras empresarias y los sindicatos no hubiera vínculos capilares que los uniera y hay más diálogo del que se cree. ¿Políticamente ha podido estar esta tríada a la altura o hay un desacople ahí? Que haya crecido más la corporación empresaria, más la No, sindical. me da, me da la impresión de que todos somos de alguna manera, directa o indirectamente, responsables del estancamiento y de las cosas pendientes, ¿no? Obviamente los empresarios y demás. Dicho esto, siempre la responsabilidad mayor recae en los gobiernos y en la política, porque es el Estado el que tiene la responsabilidad de llevar adelante todas las, eh, digamos, los equilibrios para que haya un desarrollo, para que eso se facilite, ¿no? Y eso es más responsabilidad del Estado que de los empresarios o los trabajadores. Esto no le quita responsabilidad a los empresarios o a los trabajadores, pero la pone en otra dimensión. Sí. Bueno, Gustavo, buenas tardes. Federico, mi nombre, te agradezco mucho el contacto. Obviamente que sos una persona pública hace muchísimo tiempo, ahora estás renovadamente en el candelero, digamos, con ocasión de la salida de tu libro. Sería interminable la cantidad de cosas para preguntarte, pero una que me interesó en particular de escucharte entrevistas, etcétera, es que digamos, la casta política no comprende al interior. Es como que hay una relación tensionante entre lo urbano y el interior del país. ¿Eso crees que en alguna medida se ha corregido, se mantiene? ¿O cuál es la perspectiva de futuro con respecto a ese tema? No, me da la impresión de que falta una revisión de la política. A mí no me gusta llamarlo casta, yo lo llamo corporación. Falta revisar ese tema, ¿no? Todavía el tema del interior está rezagado, ¿no? Es un país federal en algunos aspectos formales, pero culturalmente una persona de Mendoza o de Formosa se va a Buenos Aires y empieza a defender digamos, otras cosas que no son los de su propio lugar de origen, ¿no? Sí. El ejemplo más claro son las retenciones, ¿no? Las retenciones se llevan 7, 10 veces los presupuestos de las municipalidades en la Pampa Húmeda, y sin embargo los intendentes nunca reclaman eso, ¿no? No hay una movilización de intendentes contra el gobierno nacional para que retire o
o coparticipe esos ingresos. Sí, yo te quería hacer una pregunta quizás más desde tu perfil personal de músico, y el hecho de que quizás yo también soy judío y es muy emotivo en tu página el relato que tenés con tu hija de los orígenes de tu ser y demás. Y vos sabés que estaba bien, yo escucho, aunque sea otra radio, lo escucho a Tenenbaum todas las mañanas, y escuché la nota que te hicieron en El Pase, y hubo un momento que cantabas como que conocías la canción de Biglietti, o que la cantabas a desalambrar, y ahí tengo como una pregunta que es un poco esta faceta de músico. Me imagino que es difícil a veces imaginarse un empresario que debe estar con la adrenalina, me imagino, muy fuerte, y la parte más emotiva o más afectiva que tiene que ver con la música, y esta cosa del judaísmo. ¿Cómo juega en tu visión de la vida? Porque es difícil poder ponerte en algún vértice político. Y bueno, para aquellos que nos escuchan y no lo saben, Daniel Biglietti era un artista muy identificado con la izquierda y demás, ¿no? ¿Cómo se conjuga toda esta parte artista, tu judaísmo, a pesar de que escuché varias veces que contaste que eras ateo, lo cual no tiene nada que ver con los orígenes y demás? Bueno, primero el comentario es en el programa, tenía que ver con que hice un concierto junto con César Isela, que es el autor de un triunfo que se llama El Triunfo Agrario, cuyo poema es de Armando Tejada Gómez, así que es mendocino. Sí, y sabemos que tenés un vínculo con Mendoza también afectivo. Ah, muy bien, han hecho los deberes. Obvio. No, lo que yo digo es una provocación, porque yo considero que el campo argentino, el pampeano, es un caso exitoso de capitalismo. Es decir, es un capitalismo que generó riqueza, que distribuyó esa riqueza de una forma bastante ordenada, no solo por impuestos, sino por la misma forma en que se estructuró la organización del campo, y algunos conceptos como había hace 50, 60 años, tipo la tierra es para el que la trabajan, y a desalambrar y demás, son cosas que se hicieron, pero se hicieron dentro de un sistema capitalista, no dentro de un sistema socialista o comunista o lo que sea, o trotskista, no sé. Sí. Entonces, la evaluación esta, la izquierda en general tendría que repensarla, ¿no? Porque se pudo hacer de otra manera, sin resistencias y generando resultados muy buenos. Sí, porque otra de las preguntas que me hacía cuando escuchaba la nota, que fue para mí muy linda, muy interesante, y te escuché tararear un poco la canción, es tan, viste que hoy hay respecto al progresismo, hay obviamente una aberración. ¿Es tan claro hoy en el siglo XXI y en el momento que estamos una diferenciación tan atroz entre ser progresista o ser capitalista, o pensar en la libre empresa, en la libertad, o pensar que la libertad y el progresismo son antagónicos? No, yo creo que no. Creo que hay progresistas capitalistas, hay progresistas que no lo son, y también hoy es muy difuso cuál es la propuesta de la izquierda, digamos, en términos económicos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Sí, es muy claro que hay países que son socialistas, como los países escandinavos, y que tienen un socialismo de mercado o socialismo dentro del sistema capitalista que funciona bien, con estados de calidad. Y hay otros países, como lamentablemente el nuestro, que tuvo gobiernos progresistas, pero que no hicieron nada por mejorar la calidad del Estado. Entonces, yo creo que esa segmentación, esas barreras y demás, no ayudan a entender la realidad.
Sí. ¿Cuánto tiene que ver, y dejo a Fede que también te quería preguntar, respecto de ponerle mis tatarabuelos cuando vinieron, están en Moisesville, o estuvieron, digamos, en su momento. La relación de los judíos, digamos, que vinieron a tratar de trabajar la tierra y demás. O sea, ¿cuánta relación hay en tu visión, o cuánto hay de tus orígenes, de estos ancestros que vinieron a tratar de encontrar un porvenir en el campo con lo que vos hacés, digamos? ¿Tiene algo que ver esta marca, digamos? Bueno, tiene mucho que ver. Yo creo que ninguno de nosotros nacemos de un repollo, ¿no? Hay algo de nuestro pasado que nos condiciona, nos proyecta y demás. Vos viniste tus ancestros vinieron a una colonia, Moisesville, es la primer colonia judía que se hizo en Argentina, pero fue una colonia que se organizó en forma informal, digamos. Sí. Las primeras colonias formales fueron las que trajo el barón Hirsch a la Argentina, y la primera de esas colonias fue la colonia Mauricio, que es donde vinieron mis abuelos, que vinieron un año después que los tuyos, seguramente, o bisabuelos. Esa gente se arraigó en el campo, a pesar de que no eran del campo, vivieron durante 30, 40 años, algunos se quedaron viviendo y otros se fueron a vivir a Buenos Aires, siguiendo a los hijos que se hicieron profesionales y se quedaron a vivir en Buenos Aires. Muchos de los judíos hoy de Buenos Aires o de ciudades tienen su origen en las colonias, eran del campo. Y en mi caso, obviamente mi familia es una familia que se quedó a vivir en el campo, y hay muchas cuestiones de mi familia que pienso yo que me han afectado casi sin que yo lo sepa. Por ejemplo, mi abuelo y mi bisabuelo no tenían tierra, pues llegaron tarde, recién pudieron comprar tierra 50 años después de estar trabajando, y esa condición de no tener tierra creo yo que me ha influido un poco para desarrollar modelos, digamos, de organización en la agricultura sin la necesidad de tener tierra propia, que es lo que tanto ha interesado en el mundo del modelo argentino, ¿no? Sí. Gustavo, también como te decía, leyendo y escuchando o mirando entrevistas tuyas, un rasgo que me parece muy admirable es que no te considero una persona fanática o posicionada férreamente en una ideología. O sea, te he escuchado ponderar cosas de Grabois, cosas de Milei, etcétera, pero en particular me pareció muy interesante tomando una metáfora de la India que mencionás, de un dios destructor, un dios constructor y un dios que mantiene, y que en ese sentido identificás en el gobierno de Milei una destrucción, digamos, necesaria, pero que no identificás en paralelo, ni en Milei ni en la oposición, esa opción del dios constructor. Eso a mí en particular me genera cierta angustia. ¿Qué diagnóstico tenés con respecto a eso de cara al futuro, a los próximos años de Argentina? Bueno, comparto tu angustia, ¿no? También preferiría que haya muchas propuestas de cómo construir mejores sistemas de educación, mejores sistemas de salud. El tema de la cultura, que es un tema que me dedico y me interesa particularmente. ¿Cómo vamos a generar, a impulsar el desarrollo cultural, la integración cultural en Argentina y en el mundo? ¿De qué manera? ¿Cuáles van a ser las instituciones, las organizaciones que lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a financiar? No hay ninguna propuesta sobre eso, y el temor que hay en eso es que si no hay ninguna propuesta, el espacio queda vacío, y después no solo es difícil de llenar, sino que se puede llenar con cosas que son menos deseables. Claro, o sea, ahí también, o sea, en particular en la entrevista que te escuché, me pareció que fuiste muy claro en el decir que vos sos un tipo que crees en la libertad,
en particular te referías también a tus hijos y a la libertad que le has dado de elegir lo que ellos quieran ser, pero también fuiste bastante claro en que crees en el Estado como un instrumento sumamente útil, pero un Estado obviamente racional. Obviamente. Un Estado, Mirá, digamos, al servicio de la gente. Si no hay Estado, o el Estado es de mala calidad, el capitalismo expresa cosas malas. Entonces, para que haya un capitalismo próspero, que genere riqueza, progreso, sostenido en el tiempo, con inclusión y demás, tiene que haber un Estado de calidad. Sí, yo coincido, en lo personal todo. coincido totalmente. Todo. Yo te hago otra pregunta más, si querés, de un poco más lo personal y después para preguntarte también sobre el libro. En tu rol de ¿qué es lo que te genera más placer y más satisfacción? Si es cuando salís a los escenarios o cuando estás en tu rol de empresario tomando decisiones, por ejemplo. Bueno, las dos cosas. Lo que pasa es que el rol de empresario es un rol que ya lo estoy abandonando, ¿no? Y están haciendo mucho más fuerte el rol mío de músico y de artista. ¿Cómo vivís eso de salir al escenario? ¿Lo vivís bien? No, yo disfruto muchísimo. Disfruto muchísimo, sí. Me gusta mucho, me parece un desafío, una satisfacción. El tratar de conectar con la gente a través de la música, en mi caso, y hacer que la gente se sorprenda, se emocione, en fin, es algo mágico, ¿no? Sí. Y escribir el libro, porque es como pensaba también mientras que veía tus notas, y lo pensaba el día de la entrevista en el programa con Ernesto y con Siete Case. Me imagino que el rol de empresario tiene mucha adrenalina y escribir un libro requiere, bueno, como cuando uno hace una tesis o demás, requiere como un ejercicio de mucha paciencia, de sentarse, de releer. ¿Cómo no sé cómo es tu carácter? ¿Cómo fue escribir el libro? No, eso que decís está muy bien, ¿no? O sea, escribir es empezar a dejar fluir cosas que tenés adentro y ponerlas afuera. Y eso a veces fluye, a veces no fluye, a veces te gusta, a veces no, en fin, yo soy en general como muy ansioso, entonces me juega en contra, ¿no? El libro te obliga a dejar de ser ansioso, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, lo disfruté, aprendí y también creo yo que me transformé después de eso, ¿no? Son pequeñas transformaciones que uno va teniendo. Sí. ¿Qué yo por lo menos para ir cerrando de mi parte y no quitarte mucho más tiempo, vos sabés, bueno, si vieras el estudio completo, nosotros somos ya dos, yo cuarentón largo, más de 50, del otro lado están todos los chicos que son el programa que hicimos un ensamble para poder hacer la entrevista con vos y que tienen 20 y pico de años. Y que de hecho, cuando le dijimos, mira, va a hablar uno de los tipos, número uno, un tipo que marcó y marca, de hecho, desde el sector empresario, institucional y desde muchos lugares la Argentina, y ellos están viviendo esto, lo que se ve hoy y que no conocen mucho, quizás ahora viendo la serie de Menem pueden conocer un poco más de qué pasa. ¿Cuál es tu fórmula de pensar en prosperar, en crecer? ¿Cuál sería una reflexión que le dirías a Rosendo si tuviera 20 años ahora? Mira, yo quiero decirte, bueno, vos sabés, tengo hijos jóvenes con los cuales converso permanentemente, intensamente, y yo admiro mucho a los jóvenes de hoy, admiro mucho la libertad, admiro mucho la forma en que se mueven. Mi sugerencia es, primero hagan lo que quieran, lo que tengan ganas, lo que los apasiona, lo que los mueve, y después háganlo bien, háganlo profesionalmente, estudien,
digamos, en la medida que uno hace lo que quiere, obviamente se levanta con entusiasmo y va para adelante, ¿no? Tiene esa pasión de hacer. Y en la medida que uno estudia y aprende de lo que hace, bueno, va mejorando, va descubriendo cosas, y de eso se trata la vida, ¿no? Un poco de aprender, de hacer lo que a uno le gusta y transcurrir de esa manera, ¿no? Bueno, Gustavo, yo también por mi parte te hago la última para no robarte más tiempo. Entiendo que vos tenés una formación, o sea, obviamente sos ingeniero agrónomo, en tus primeros años ejerciste la docencia, sos un especialista en conservación de suelos, una cuestión muy rural, tradicional, pero después fuiste como, o la empresa fue el motor de una transformación que escindió un poco el tema de tener que tener la propiedad de los factores de producción, el capital, el trabajo, etcétera, y poder hacer construir una empresa desde, digamos, donde el elemento central era el know-how y todo lo demás podía de algún modo tercerizarse, o sea, se alquilaban las tierras, se tercerizaba el trabajo, el capital se tomaba, se financiaba. Eso que fue tremendamente exitoso, que hizo que la empresa escalase hasta varios países de Latinoamérica y tuviese una facturación enorme y un éxito enorme. ¿Sentís que fue algo que fue pensado o que fue, o sea, cómo fue ese desarrollo de la empresa? Mirá, viste, hay cosas que van sucediendo y las vas haciendo porque te parece que es una buena oportunidad sin explicación previa. Es como que vas aprovechando las oportunidades que van pasando y después con el tiempo encontrás a alguien que te ayuda a conceptualizar eso que hiciste. Eso fue lo que me pasó a mí en la interacción con las universidades, con la academia, que es otra recomendación que haría. Estén cerca de los lugares donde se generan conocimientos. Y eso que veo que has estudiado muy bien, te felicito y que te interesa, es el tema que ha interesado en todo el mundo, el caso de los grobos. Se escribieron 7 casos sobre los grobos. Casi todos tienen que ver con este modelo que vos acabás de explicar muy bien, que es que no se necesita ser propietario de los factores de la producción para hacer producción. Y esa es la clave de ese modelo. Eso después apareció en otras empresas. O sea, Uber es la empresa más grande de autos del mundo, pero no es propietario de ningún auto. O Airbnb es la empresa de alquileres y qué sé yo, pero no tiene una sola casa de su propiedad. Bueno, lo mismo hicimos nosotros en el campo. Claro. Exactamente. Bueno, yo daría para 1000 horas. Para robarte horas. Sí, yo te transmito una sensación cuando vi la entrevista, que cantaste lo de Biglietti y tu rol de músico y cercano al arte, y a su vez también ser un empresario líder a nivel prácticamente mundial y asesorar y demás. Como acá te digo, voy a decir algo que a lo mejor pero me imagino mis ancestros tomando como judío o en algún centro cultural, digamos, donde es más importante el tema cultural que lo religioso, que seguramente si te vieran dirían buen laburo, ¿no? Que ha sido como sos una guía, digamos, en realidad. Así que y bueno, una de las cosas que a uno lo motivan también es ser digno de sus antepasados, ¿no? Sí. Eso no está dicho, pero es una cosa reconfortante. Hay que tratar de ser digno de los padres, de los abuelos. Eso sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad, Gustavo, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Sé que sos una persona que hoy estás requerido por los principales medios y periodistas del país, y eso también habla de tu generosidad, tu humildad, y enormemente agradecido. Y bueno, la admiración también por todo tu trabajo. Un abrazo grande, queridos. Un abrazo. Que sigan así, estudiosos e interesados. Dale, gracias, muchísimas Gustavo. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Chao, chao.